En esta ocasión se abordará el tema de la intersección de una recta con el eje Y. El problema inicial se menciona que las ecuaciones de las rectas del problema anterior o de la lección anterior vamos a utilizar para determinar lo que son ahora los intersectos, pero con el eje de la Y. Es decir, vamos a recapitular. En la lección anterior observamos que teníamos el plano XY, se tenía una recta L y habíamos mencionado que había un intersecto con el eje de las X. Muy bien, pero ahora vamos a determinar el intersecto con el eje de la Y para la misma recta. Entonces, lo que ahora andamos buscando es un punto que tenga las siguientes coordenadas. A este punto le vamos a llamar I de Y, ¿verdad? Intersección con Y. Y pues ese punto tiene coordenadas, pues vamos a llamarle a este X2 y Y2, ¿verdad? Dado que las coordenadas de la intersección con el eje X eran X1 y Y1. Así como se hizo el análisis para llegar a que la intersección con el eje X al final iba a ser X1, 0, porque el valor en Y aquí es 0 y pues este punto va a tener ese valor en Y. Ahora bien, ¿cuáles van a ser las coordenadas entonces de la intersección con el eje Y? Si nosotros observamos, aquí está el valor 0, pero en X, porque aquí está el valor X1, aquí está el valor X2, por aquí va a estar el valor de X menos 1, pues exactamente aquí está el valor de X en 0. Y si nosotros nos desplazamos hacia arriba, llegamos al intersecto de la recta con el eje Y. Por lo tanto, el valor de X en la intersección con el eje Y tiene que ser 0. Y así, las nuevas coordenadas para el intersecto con el eje Y van a ser 0 en X y un valor Y2. Entonces, nosotros tenemos que encontrar ese valor Y2. Ese es el objetivo. Por lo tanto, regresamos al problema. Recordar que pues la primera ecuación, o sea, el literal A, lo vamos a escribir por aquí, tenía la siguiente ecuación: Y igual a 3X más 3. Esa era la ecuación para el literal A. Por lo tanto, haciendo el análisis, explicándonos, es todo lo que ustedes pueden leer en el material por acá. Y pues se llega a la conclusión de que la coordenada de X, en este caso, tiene que ser 0. Y por lo tanto, el intersecto va a tener la forma 0, en este caso Y1, yo le he puesto Y2, o sea, eso no hay problema. Entonces, el proceso es el mismo. Es decir, el primer paso es recordarse de la forma del intersecto. Y el segundo paso sería hacer la sustitución. Una vez que nosotros tengamos la sustitución, el tercer paso es la conclusión, ¿no? Entonces todos esos pasos aparecen en el material, en el libro. Ustedes lo pueden ir leyendo. Sin embargo, nosotros vamos a hacer la solución con los pasos, ¿no? En el material podemos observar el intersecto tiene esta forma, 0x y un valor en Y. Por lo tanto, vamos a sustituir, aquí dice sustituir las coordenadas de ese intersecto en la ecuación. Es decir, en vez de Y, nosotros vamos a colocar el valor Y2, le voy a poner aquí. En vez de X, colocamos el valor que es 0 y pues lo demás se mantiene, ¿no? Cuando nosotros multiplicamos 3 por 0, esto se hace 0 y entonces encontramos que las coordenadas de Y2, es decir, las coordenadas del intersecto con el eje Y, en este caso es 3. Y por lo tanto el punto va a tener la siguiente forma. El X vale 0 y el valor de Y, que es el que acabamos de encontrar, vale 3. Eso, digamos, es para el literal A. Ahora vamos a trabajar con el literal B. Es de recordar que la ecuación para el literal B era la siguiente, ¿no? X más 2Y menos 2 igual 0. ¿Y qué es lo que hacemos? Bueno, eso sería como aquí tendríamos el primer paso, recordar cuál es el intersecto que andamos buscando. El intersecto es con el eje Y. Cuando el intersecto es con el eje Y, la X vale 0. Y entonces aquí vamos a sustituir. En vez de X vamos a colocar el valor de X, que sabemos que es 0, porque estamos hablando del intersecto con el eje Y.
en vez de y vamos a colocar el valor, que en este caso sería y sub 2, ¿verdad? Y el menos 2, ¿no? Ahora vamos a despejar. En este caso se tiene que, hay una cantidad que está restando, va a pasar aquí a sumar, ¿verdad? Y cuando pasa a sumar, como pasa positiva, entonces al otro lado queda positivo y por eso nos queda aquí un 2 positivo. Ahora, este 2 que está multiplicando hace el siguiente proceso, ¿no? El y2 sería el 2 que ya se tiene y este 2 que está multiplicando paso a dividir, y cuando nosotros hacemos esa división resulta que el valor de y sub 2 es exactamente 1. Como ya encontramos el valor de y, nosotros ya podemos encontrar las coordenadas de nuestro intersecto. Como el x vale en este caso 0 y el y vale 1, esas serían las coordenadas del intersecto. Y ustedes lo pueden observar en el material. Para la primera ecuación se tiene que la recta tiene por ecuación y igual a 3x más 3 y ya teníamos el intersecto con el eje x, ¿no? Con el eje x es de recordar que el intersecto en la lección anterior era menos 1,0, que es este puntito que está aquí, menos 1,0, vamos a marcar, y el punto que acabamos de determinar, que es el intersecto con el eje de las y, es 0,3. 0 en x, 3 en y, es este. Y por esos dos puntos debe de pasar una recta. La voy a hacer de color rojo, así como está ahí. Entonces, la recta tiene que pasar por esos dos puntos y es esa recta que está ahí. Entonces, tenemos ahí la gráfica. Ya con los dos puntos nosotros podríamos determinar la gráfica de la recta, ¿no? Entonces, nuevamente, se tiene que, para la siguiente ecuación, la siguiente recta, habíamos determinado que el intersecto con el eje de las x era el punto 2,0. Entonces, 2 en x, 0 en y. Vamos a colocarlo aquí en verde. Y en rojo vamos a colocar el punto que acabamos de encontrar, el intersecto con el eje de las y. Cuando x vale 0, y vale 1. Y por esos dos puntos pasa una recta, que la voy a hacer de color amarillo. Por estos dos puntos pasa una recta, que es esa que ya nos da el material, ¿no? Entonces, aquí podemos concluir que esta recta tiene por ecuación x más 2y menos 2 igual 0. Y la gráfica de esta recta es esa que está en amarillo. Y la gráfica de la siguiente recta, que sería esta ecuación, y igual a 3x más 3, es esa gráfica que nosotros vemos en rojo. Entonces, en los problemas anteriores nosotros habíamos estado tabulando, ¿verdad?, para graficar la recta, y habíamos acordado de que íbamos a utilizar 5 valores para poder graficar la recta. Ahora, con esta nueva herramienta, que es encontrar los intersectos con el eje X y con el eje Y, nosotros solo necesitamos 2 puntos para graficar una recta. Es decir, de ahora en adelante sabemos que para graficar una recta solo necesitamos 2 puntos. ¿Y cuáles son esos 2 puntos? Los intersectos con los ejes, el eje X y el eje Y.